Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario web acerca del papel de la universidad en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Se trata de un proyecto de innovación que ha convocado el Vicerrectorado de Calidad y que fue solicitado en el marco de la modalidad de calidad de la gestión por el Servicio de Cooperación al Desarrollo. De forma que el vicerrectorado, en el que yo tengo alguna competencia, pues es importante en la ejecución de este proyecto de innovación. Voy a ser muy breve porque yo no soy la persona en la que deben fijar ustedes hoy su atención, sino precisamente la persona a la que voy a presentar. Después de hablar previamente, la persona a la que voy a presentar, que es Guillermo Santander, voy a hablar previamente y muy deprisa acerca de unas de las características de esta actividad. El objeto de atención es la Agenda 2030. No voy a explicar a nadie qué es la Agenda 2030 ni cuál es la responsabilidad de la universidad en la Agenda 2030, porque desde el primer momento sabemos que la universidad se ha singularizado como el agente favorito o preferido para llevar a cabo todas las recomendaciones y todas las actividades que se enmarcan dentro de lo que hemos conocido como Agenda 2030, que su objetivo ambicioso es acabar con esas cosas que tanto nos afligen en el mundo, que es sencillamente las desigualdades, el hambre, las enfermedades, los efectos adversos de la actividad humana en la gestión del clima, etcétera. Es decir, que la Agenda 2030 es un clamor planetario a través del cual se nos pide a todos los agentes, pero especialmente la universidad, porque es el campo donde se cultiva la ciencia, especialmente, es donde hay más gente joven que siente con mayor fuerza el compromiso, mayor fuerza porque también tienen más energía, el compromiso de modificar el alcance de las acciones humanas en el terreno social y político, económico también, y por tanto, pues es la modesta aportación, o no tan modesta, que puede hacer la universidad a contribuir para que la Agenda 2030 sea algo real. Voy a hablarles muy rápidamente de que van a ser 3 jornadas. Me cabe el honor de presentar a la persona que va a intervenir hoy en su ponencia. Van a ser 3 jornadas. La de hoy lleva como título la génesis y configuración de la Agenda 2030, el contenido de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. La va a impartir esta ponencia Guillermo Santander. Mañana será Natalia Millán la que nos hable de las potencialidades y límites de la Agenda 2030 y la presentará la persona responsable del Servicio de Cooperación, que es Marina García Gamero. Y el miércoles será Marisa Ramos la que intervenga acerca del papel de la universidad en la Agenda 2030, a quien presentará Fernando Calles de los Mozos. Voy a decirles que lo que pretende lo que pretenden estas 3 jornadas es sencillamente, digamos, divulgar dentro de lo que es la Universidad Complutense qué se está haciendo en relación con los contenidos y ámbitos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Es la agenda más importante en lo que se refiere a la organización humana, como son los derechos, diversas dimensiones de las organizaciones humanas, como son los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la construcción de la paz, la equidad de género y la lucha contra todas las formas de pobreza y explotación. De forma que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son, digamos, metas irrenunciables para la humanidad, en la cual para las cuales la universidad ha sido llamada a desempeñar un papel importante. Voy a presentar ya directamente a nuestro primer ponente de hoy, que es Guillermo Santander Campos. Es a pesar de la manifiesta juventud que pueden comprobar ustedes en sus pantallas, es un especialista que ya tiene un reconocimiento importante en asuntos de cooperación al desarrollo, particularmente en lo que se refiere a cooperación sur-sur y Agenda 2030.
su última publicación y les hago, digamos, esta casi un poco para que sirva como ejemplo del resto de publicaciones que ha hecho ya en torno a estos asuntos en colaboración con el profesor Alonso y con Aguirre. Es el nuevo rostro de la cooperación internacional para el desarrollo, actores y modalidades emergentes. También ha escrito libros en colaboración con otras personas, normalmente como la implantación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en la Xunta de Galicia, la nueva métrica de la financiación para el desarrollo, también, por ejemplo, Iberoamérica y los objetivos de desarrollo sostenible, y muchos otros artículos en los cuales él ha ido desplegando su saber acerca de lo que representa la presencia de la universidad y la relación de la universidad y los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Es decir, son los temas que podríamos decir en los cuales él se ha fijado para todo un decenio las políticas públicas generales en todo el mundo en relación con estos objetivos y con esas finalidades de promover digamos, alcanzar los objetivos que enumeré al principio de mi brevísima intervención. De manera que les dejo ya con Guillermo Santander. Yo silenciaré mi micrófono y a continuación podrán ustedes, después de las intervenciones, podrán ustedes formular las dudas o preguntas que quieran a nuestro ponente de hoy, de forma que, Guillermo Santander, cuando quieras, tienes la palabra, o como dicen en inglés, tienes el suelo. You have the floor. Adelante. Pues muchas gracias, buenos días. Confío en que se me esté escuchando y viendo bien, que es lo fundamental, ya es casi el ritual previo antes de empezar en estos tiempos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias al vicerrector, ¿no?, por su presencia, por la implicación en estas actividades y por su presentación, por supuesto. A la Fundación General de la Complutense también por toda la cobertura, todo el apoyo logístico y humano que nos han dado, que nos están dando y que sin duda pues es fundamental para poder llevar a cabo adecuadamente este seminario web. Y también agradecer, por supuesto, a todos y todas las asistentes a este seminario, que son muchos y muchas, ¿vale? Porque si no ha cambiado mucho el número, está en torno a las 250 personas. Y bueno, pues muy agradecido por el seguimiento y, por supuesto, encantado de poder compartir esta sesión con todos y todas vosotras, que, bueno, que confío que sea de interés y de utilidad, ¿no? El propósito de esta primera sesión, lo ha explicado muy bien el vicerrector, son 3 sesiones, como sabéis. En esta primera, la idea es un poco introducir a la Agenda 2030. Es una, digamos, presentación para conocer un poco cómo lleva el título, que, por cierto, poner la presentación para que podáis seguirla. Ya por título, génesis y configuración de la Agenda 2030, con esa idea de que va a ser una primera sesión más básica de conocimiento, de primera aproximación a la agenda, entendiendo que hay gente que ya tenía más contacto, conoce más esta agenda, y hay personas que precisamente están un poco vinculadas al seminario con la idea también de conocer qué es la agenda, ¿no? Entonces, esta primera sesión va a tener ese propósito de hacer esa primera aproximación, de conocer qué es la agenda, sabiendo que vais a tener otras 2 sesiones posteriores donde se irá profundizando más, ¿no? Una mañana con Natalia Millán, en la que ya se hablarán de potencialidades, limitaciones, tanto más en la parte más de análisis, digamos, de la agenda, y en la sesión del miércoles con Marisa Ramos, donde ya se abordará directamente el papel de la universidad en esta agenda. Así que el propósito de esta primera sesión, por mi parte, y por supuesto todo abierto a lo que vaya surgiendo y a lo que sean vuestras inquietudes, sería un poco intentar responder o abordar estas 3 preguntas, ¿no? Por un lado, ¿qué es la Agenda 2030? Que en realidad es un título bastante más largo, bueno, Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que nos referiremos constantemente a ella como Agenda 2030. Vamos a tratar de ver un poco qué es esto y
y también veremos un poco cómo se configura, cuál es su génesis. Luego trataremos de ver cuáles son los contenidos de la Agenda 2030. Igual habrá, supongo, asistentes que conocen mejor los contenidos. Hay personas que no han tenido ocasión de estar en contacto con esta agenda. Entonces vamos a ver un poco los contenidos de la agenda, sabiendo que es una agenda, como ya veremos, muy amplia y seguramente no da tiempo a ver todo con la profundidad y el detalle que sería adecuado, pero sí para tener por lo menos una foto general de la sesión de hoy de cómo está configurada, ¿no? Cuáles son los elementos básicos de esta agenda. Y luego la parte final, que supongo que nos dará tiempo, pues un poco abordar ahí sí ya, para entrar ya un poco dando pie a la sesión de mañana más analítica, un poco las implicaciones, ¿no? Una vez que ya conozcamos un poco los contenidos de esta agenda, pues bueno, ver realmente qué implicaciones, sobre todo qué elementos de cambio ha introducido esta agenda, que también hay que tener en cuenta que se sigue hablando a veces todavía como nueva agenda, y en realidad la agenda lleva pues, más de 5 años de recorrido. Casi, ahora iremos entrando en eso, ¿no? Pero casi ha consumido ya un tercio de lo que es su espacio temporal, ¿no? Porque supone que se tiene que desplegar a lo largo de 15 años y ya va más de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, abordaremos las implicaciones, los elementos de cambio que ha traído consigo y una parte muy importante, fundamental sobre todo, intentar no extenderme mucho para que luego pueda haber un espacio de debate, para intentar aclarar las dudas que vayan surgiendo, preguntas, inquietudes o todo lo que pueda surgir, reflexiones. Como ha explicado muy bien el vicerrector, pues tenéis un chat que yo ahí os animo a que vayáis colgando todas vuestras preguntas, que luego además ya sabéis que podéis ir votando y que sean un poco las que orienten ese espacio de duda, de debate. Entonces mi idea será no extenderme mucho más allá de 30, 40 minutos, con la idea de que muchas de las cuestiones que comente pues luego las podamos profundizar en función también de vuestros intereses o reflexiones. ¿Vale? Entonces, bueno, con esta idea en la cabeza, lo primero que hay que tener claro, digamos, es qué es esto, ¿no? Esta primera parte, que es esto de la Agenda 2030, ¿no? Bueno, que es, digamos, se puede decir que es un compromiso internacional que está suscrito en el marco de Naciones Unidas, es importante. Muchas veces se habla de la Agenda 2030, pero no se la ubica adecuadamente de dónde procede. Entonces es importante, lógicamente le da fuerza y legitimidad saber que está, digamos, amparada y firmada dentro del sistema de Naciones Unidas. Y al estar dentro del sistema de Naciones Unidas, pues está firmada y suscrita por 193 países, ¿no? O sea que el respaldo internacional que tiene es muy fuerte, ¿no? Como decía antes, es una agenda que se firmó en 2015, es una declaración que se firmó en 2015, por lo tanto, ya digo, aunque seguimos teniendo un poco la inercia de tratarla como algo nuevo y tiene todavía un carácter bastante novedoso, pero sí es cierto que lleva ya unos años de recorrido, con lo cual también hay que empezar un poco a analizar en qué se está ya avanzando y en qué no, ¿no? Ya se puede empezar a hacer un cierto balance, una cierta evaluación de cómo está avanzando esta agenda. Así que ese compromiso internacional de 2015 en el marco de Naciones Unidas, con un apoyo masivo de todos los países que integran Naciones Unidas. ¿Y cuál es el propósito? Pues el propósito, como el propio nombre de la agenda señala, o el apellido, como decía, de la Agenda 2030, es promover el desarrollo sostenible, ¿no? Ahí, como sabéis, hay un debate muy de fondo dentro de la teoría del desarrollo, sobre muchos conceptos de desarrollo. Digamos que esta agenda, esta declaración, la que asume la visión del desarrollo sostenible, ¿no? que intenta combinar como tres pilares o tres dimensiones, ¿no? Una dimensión económica, una dimensión de tipo social y una dimensión medioambiental o ecológica, ¿no? En la intersección de estas tres dimensiones, digamos, es donde emerge el desarrollo sostenible, ¿no? Esto tiene que ver con un debate mucho más amplio dentro de la teoría del desarrollo, porque normalmente las visiones más clásicas pues han siempre o habían asimilado desarrollo y crecimiento económico, ¿no? Como si fueran sinónimos, ¿no? Cuando había crecimiento había desarrollo. Afortunadamente la visión se ha ido ampliando y se conoce que para hablar de desarrollo hay que incorporar variables muy distintas al crecimiento económico, ¿no? Y esta visión de desarrollo sostenible lo que nos dice pues es que junto al crecimiento económico, lo cual ya también es un debate en sí mismo, si es necesario o no el crecimiento, también hay distintas visiones, pero lo que nos dice el desarrollo sostenible es que junto a esa dimensión económica, del crecimiento económico,
se tiene que respetar una dimensión social ligada a la inclusión social, es decir, un sistema que no genere exclusión, desigualdades de todo tipo, y la dimensión de la protección medioambiental, de que sea un sistema que sea compatible con las capacidades naturales del entorno, ¿no? Que al final es el que, digamos, acoge la vida humana. Entonces, esta visión, esta intersección entre estas tres dimensiones es el desarrollo sostenible y eso es lo que persigue la agenda. Más allá de, como digo, hay mucho debate en torno a la teoría del desarrollo, pero la visión que asume es esta del desarrollo sostenible. ¿Y esto cómo se concreta? Pues esto se concreta en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenéis ahí en pantalla y que en la medida de lo posible por los tiempos vamos a ir intentando desgranar a lo largo de la sesión de hoy y seguro que en las siguientes sesiones. Y como digo, para tratar de perseguir ese objetivo del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 aprueba o trata de concretarse, aunque tiene otros aspectos y no es, la Agenda 2030 no son solo los ODS, que podemos hablar de eso luego, pero la parte más visible, digamos, donde intenta concretar ese objetivo de promover el desarrollo sostenible son sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, 17 ODS que se tienen que alcanzar en 2030, ¿no? Ahí los tenéis de forma general para irnos familiarizando un poco con ellos, pero luego iremos abordando de forma un poco desagregada alguno de ellos. Además, estos objetivos, que son 17, que ya son bastantes, se desagregan en metas, es decir, cada objetivo va acompañado de un número de metas, de manera que al final esta agenda lo que incluye son 169 metas específicas, es una agenda, como digo, muy amplia y además pensar también que cada una de esas metas va acompañada de una serie de indicadores para medir el avance en esas metas, ¿no? O sea que para aquellas que no habéis tenido ocasión todavía de entrar en contacto con la agenda, pues yo os animo mucho a que entréis en la web de Naciones Unidas, de los ODS, donde podéis ir pinchando por los objetivos que más os interesen y ahí podéis ver las metas en las que se desagrega cada objetivo y, como decía, los indicadores, ¿no? Cómo se va a medir cada una de esas metas. Entonces, este es, digamos, la parte más descriptiva, lo que es la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como es lógico, esto, como casi nada, surge por combustión espontánea, ¿no? Sino que hay un proceso previo de elaboración. En el caso de la Agenda 2030, además, fue un proceso muy amplio de participación, casi sin precedentes, ¿no? Porque hubo durante varios años procesos de consulta, de participación, de organizaciones de todo tipo, que se fueron elevando hasta que se aprueba esta declaración como decía antes, en el Foro de Naciones Unidas. Así que hubo un proceso muy amplio, pero además hay que tener en cuenta que no es la primera agenda de este tipo que tenemos, ¿no? Yo creo que esto no voy a parar mucho en los antecedentes, pero sí que yo creo que es bueno tomar un poco de perspectiva, ¿no? Y entonces, para ello hay que referirse a lo que fue la agenda anterior. Hubo una agenda anterior de desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se aprobaron en el año 2000. En este caso, el periodo temporal era el mismo, eran 15 años, por lo cual se aprobó en el 2000 para alcanzarse en 2015 y contemplaba 8 objetivos que tenéis ahí de manera sintética, que eran, como veis, una agenda más reducida que la actual, eran 8 objetivos en vez de 17, una agenda mucho más focalizada. Ya digo, no vamos a entrar en lo que fue esa agenda, pero sí un poco lo que fue el balance que marca un poco también el porqué de esta nueva agenda, ¿no? Y el balance, la verdad, que es, sintetizando un poco, ¿no? Pero el balance fue, la verdad, bastante pesimista, ¿no? Porque, como muchos y muchas ya sabréis, pues la mayor parte de las metas que se contenían en esa agenda anterior, pues no se lograron, no se alcanzaron, ¿no? Entonces, cuando se empieza a llegar a 2015, la visión que hay, pues es de un cierto fracaso, de que la agenda no ha conseguido los propósitos que se había planteado. Entonces, se abre un debate importante que ahora veremos cómo incide en la nueva agenda, ¿no? Ese balance fue negativo, pero yo creo que también es justo, ¿no? Poner en valor algunos logros que se cosecharon en esa agenda anterior a la que tenemos actualmente, ¿no? En estos objetivos de desarrollo del milenio. Quizá el fundamental, que es el que se suele destacar, es que, por ejemplo, el primer objetivo, que era el crucial, porque era una agenda muy focalizada en la reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza extrema,
Pues ese primer objetivo, que tenía como propósito reducir a la mitad la pobreza extrema, fue de los pocos que se consiguieron en esa agenda, ¿no? Y no es un logro menor, desde luego, ¿no? Ahí pongo algún dato porque evidentemente hay razones a veces también para tener una visión muy crítica y negativa, pero también hay algunos datos que nos permiten también ver que hay avances importantes, ¿no? En este caso, cuando se aprobó la anterior agenda, están los objetivos de desarrollo del milenio, se aprobó en el 2000, pero se tomaba como año base, en cuanto a cifras, en 1990. Pues fijaros en el gráfico que se calculaba que había en torno a 1.800, casi 1.900 personas, 1.900 millones de personas que vivían bajo la línea de la pobreza extrema, ¿no? Situación de pobreza extrema, que es una línea que establece el Banco Mundial y que va variando, la va actualizando. En ese momento estaba en $1,25 al día. Entonces, cuando arranca la agenda, el dato base era que en torno a 1.900 millones de personas vivían en situación de pobreza extrema. Cuando acaba la agenda en 2015 se hace ese balance, que ya digo que en términos generales era crítico o negativo, pero se había logrado reducir la pobreza extrema por encima de la mitad, ¿no? Y que más o menos estuviera en torno a los 800 millones de personas y por tanto que se hubiera en ese periodo sacado de la pobreza, conseguido sacar o que superasen esa línea de pobreza en torno a 1.000 millones de personas. Entonces, ese fue un logro también importante, ya digo, para un poco compensar esa valoración muy crítica que se hizo de los ODM, aunque también es cierto que con muchas cautelas, ¿no? Hay que hacer muchas precisiones porque, digamos que este fue el objetivo quizá estrella que se logró alcanzar por esa reducción muy significativa de más de 1.000 millones de personas que se sacaron de la pobreza. Pero también es cierto que hablamos de una línea de pobreza muy precaria, ¿no? Esta de $1,25 día, que decía que no deja de ser una línea un poco artificial, que hace que mucha gente supere esa línea, pero se quede un poco por encima, con lo cual su situación real de vulnerabilidad tampoco se ve muy significativamente afectada, ¿no? Por tanto, bueno, es un logro porque se supera esa línea y hay que ponerlo en valor, pero también hay que entender que sigue dejando a mucha gente en esa situación de vulnerabilidad. Y además, esto sí es muy importante, una de las cuestiones que se señalaron en este objetivo, que a pesar de que se había conseguido en términos agregados, uno de los problemas que tenía es que se había concentrado en muy pocos países. Esa reducción de la pobreza, aunque era muy grande, de más de 1.000 millones de personas, en realidad se había concentrado sobre todo en 2 o 3 países, ¿no? Fundamentalmente en China, que redujo la pobreza de manera muy notable en esos años, India, Brasil también. Pero lo que se detectó es que ese objetivo que se había logrado, en realidad se había logrado por el avance que habían cosechado muy poquitos países y en grandes zonas del planeta, sobre todo donde afecta más la pobreza extrema y en muchas zonas, sobre todo de África subsahariana, de Asia del Sur, pues no se habían logrado tantos avances. ¿Sí? Así que llegamos al final de esa agenda anterior, que es un poco el antecedente, ¿no? Los ODM con ese balance crítico, con algunos logros importantes, como este de la pobreza, pero también con esa parte de sí, lo hemos logrado, pero muy focalizado en algunos países muy concretos, pero no digamos, no ha sido un avance generalizado. Y aquí, que por eso he contado lo anterior, lo relevante es que a pesar de que había esa sensación de cierto fracaso con la agenda anterior, se aprueba una nueva agenda en 2015 en la que pasamos de esos 8 objetivos a 17 objetivos, ¿no? Y eso, digamos, da una sensación de una cierta incoherencia, ¿no? Porque, claro, un poco la pregunta de fondo era, bueno, si tenemos una agenda como muy focalizada, ¿no? Más, digamos, más discreta, menos ambiciosa de 8 objetivos y no lo logramos, ¿cómo puede ser que se llegue a un acuerdo para ampliar esa agenda de 8 objetivos a 17 objetivos, ¿no? Como que se abre un poco un debate muy fuerte si tenía sentido desde posiciones que veían o no veían necesario prorrogar la agenda hasta otras visiones que entendían que había que mantener una agenda reducida, hasta otras visiones que fueron las que prevalecieron, que entendían que había que ir a una agenda mucho más amplia, como la que finalmente se aprobó, ¿no? Que finalmente se aprobase esta agenda mucho más amplia, a pesar de esa aparente contradicción, ¿no? Que una agenda menos ambiciosa no se había logrado y pasamos a amplificar y multiplicar los objetivos, como todo responde a muchos factores, ¿no? Pero en parte tiene que ver también con el papel que había tenido los ODM, digamos, como motor, ¿no? Para promover un poco el efecto arrastre que había generado, ¿no? Evidentemente, ya sabemos que sobre todo en ciencias sociales no hay el contrafáctico, no sabemos qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido de otro modo,
pero sí hay elementos para pensar que aunque los ODM no se lograron, posiblemente si no hubiera existido esa agenda, los avances hubieran sido incluso menores, ¿no? Es decir, que estas agendas internacionales tienen una capacidad normativa, digamos, que empuja en una dirección, ¿no? Sirven un poco de horizonte, ¿no? Y que incluso asumiendo que muchas veces no se va a llegar al máximo que plantean estas agendas, pues sí sirve un poco para tener ese efecto propulsor, ¿no? Para impulsar un poco en esa dirección, ¿no? Entonces, esa idea yo creo que, digamos, que fue un poco la que prevaleció con los ODM, ¿no? Y que explica que a pesar de que no se lograron esos 8 objetivos, pasásemos a una agenda de 17. Hay otros muchos factores. También hay que tener en cuenta que en estas últimas décadas ha habido muchos avances en lo que es la doctrina del desarrollo y, por tanto, se entiende que el desarrollo es un fenómeno mucho más integral, mucho más interconectado entre objetivos y, por tanto, para avanzar en unos objetivos es necesario avanzar simultáneamente en otros y eso nos obliga a tener una agenda mucho más amplia, una visión mucho más integral. No se puede compartimentar el desarrollo, ¿no? Si te focalizas solo en unos objetivos sin atender a otros que inciden también directamente, pues te condenas un poco al fracaso, ¿no? Entonces, también ese avance, la visión del desarrollo como un proceso muy interrelacionado entre objetivos que tienen que avanzar simultáneamente, pues también explica que la agenda optase por esta visión mucho más amplia que la agenda anterior, o incluso el propio proceso de participación por el que se elaboró la agenda, ¿no? Como decía antes, ¿no? Igual la agenda anterior había sido un proceso más, digamos, de arriba abajo, se diseñó en los organismos internacionales. Esta nueva agenda, la agenda que nos ocupaba hoy, la Agenda 2030, sin embargo, como decía antes, fue producto de un proceso de participación, de consulta muy amplio, más de abajo arriba, digamos, y eso hizo que muchos temas, muchas inquietudes, muchas demandas sociales se fueran incorporando a esta agenda, ¿no? Que tuviera una lógica agregativa, ¿no? Se fueron añadiendo temas porque eran relevantes y porque organizaciones, la ciudadanía y distintas instituciones lo reclamaban, ¿no? Entonces, bueno, entre esa visión de que la agenda, bueno, pues tiene que ser amplia, aunque asumamos un grado de frustración, porque seguramente muchas cosas no se cumplan, pero tiene esa función de impulsarnos en esa dirección, ¿no? Entre esta parte, la parte más de la necesidad de tener una visión integral de las interconexiones que existen entre objetivos y toda esta parte de la participación y el proceso amplio por el que se diseñó la agenda, pues bueno, dieron por resultado, digamos, el tener esta agenda que tenemos actualmente, como digo, como veis, pues es una agenda muy amplia, muy ambiciosa, que ahí sí, digamos, por primera vez lo que hace es asumir o intentar asumir en su amplitud, su complejidad, los retos que plantea el mundo actual, ¿no? Igual que la agenda anterior, pues intentó focalizar esfuerzos en temas muy concretos. Esta agenda trata de asumir toda la complejidad, ¿no? Digamos, todos los retos y desafíos que trae consigo este mundo permanentemente en cambio y dinámico que tenemos actualmente, ¿vale? Así que, bueno, es una agenda muy amplia, muy ambiciosa y, como decía, no dará tiempo a entrar de manera muy detallada en todos los objetivos, pero sí para que tengamos un primer contacto, como señalaba en esta primera sesión, bueno, una forma, digamos, útil, interesante de abordar los objetivos de esta agenda es una clasificación que lanzó casi un formato de eslogan, ¿no? En Naciones Unidas, agrupándola en lo que se llama las 5 Ps, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Casi a modo de eslogan para, bueno, un poco familiarizarse con los contenidos de la agenda y hacerla un poco más manejable, ¿no? Porque conocerse a veces los 17 objetivos, pues es complicado, ¿no? Es cierto que tiene también una parte un poco peligrosa esto de compartimentarlo en las 5 P, porque justo hace lo que la agenda no quiere, ¿no? Estamos hablando de que la agenda tiene que ser integral, verla con un enfoque de conjunto, y entonces esto de desagregarla por P's o como se quiera, pues puede generar un mensaje un poco difuso, ¿no? Pero bueno, para conocerla, digamos, a efecto pedagógico de familiarizarse con la Agenda 2030, pues es, digamos, una fórmula útil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas 5 P's que se suelen señalar para conocer un poco los contenidos de la agenda? Bueno, pues hay una primera P, que es la que alude a las personas, ¿no? La P de personas, con este eslogan también que seguramente hayáis escuchado, ¿no? De no dejar a nadie atrás, ¿no? De poner a las personas en el centro de las estrategias, de los modelos de desarrollo y donde se incluye una serie de objetivos que tienen que ver con, sobre todo, el acceso a derechos de las personas, ¿no? Para, como señalaba, no dejar a nadie, digamos, en la cuneta del desarrollo, ¿no? No dejar a nadie
atrás, ¿no? Y aquí, dentro de todos estos objetivos que tienen que ver con esta primera P de personas, pues incluyen mucho, ¿no? Desde el primer objetivo, que tiene que ver con el fin de la pobreza, porque evidentemente, como decía, la agenda anterior avanzó mucho en este sentido, pero el objetivo que tenía la agenda anterior era reducir a la mitad la pobreza, con lo cual, aunque se avanzó mucho, pues seguía dejando todavía, como veíamos, 800 millones de personas, aproximadamente se calcula en la actualidad que siguen todavía estando en esa situación de pobreza extrema. Entonces, hay un primer objetivo que tiene que ver con, ya no con reducir a la mitad, como en su momento, sino con erradicar la pobreza y con todo lo que tiene que ver también con acceso a servicios sociales básicos, necesidades sociales básicas. Hay un objetivo número 2 que lleva el título como muy simplificado, ¿no? De hambre cero, que tiene que ver, lógicamente, con erradicar el hambre, pero va más allá, ¿no? Tiene que ver con cuestiones alimentarias, pero también con la propia seguridad alimentaria, ¿no? Con los sistemas agrícolas, todo lo que tiene que ver con la alimentación en general, aunque el nombre del objetivo sea hambre cero. Por supuesto, hay un objetivo dedicado a salud. Luego me referiré un poco más a este, que lógicamente, como podéis imaginaros, pues adquiere mayor relevancia en el contexto que tenemos de pandemia actual. La educación estaría dentro, el ODS 4 de educación, también dentro de este, digamos, bloque de personas, ¿no? El acceso a la educación y además que sea una educación de calidad, ¿no? Atendiendo a los procesos de aprendizaje. Por supuesto, la igualdad de género, donde se abordan distintas metas, ¿no? Desde, digamos, las manifestaciones más dramáticas, ¿no? del sistema patriarcal, ¿no? Todo eso, las violencias machistas, ¿no? Hasta otras cuestiones que tienen que ver con ámbitos muy diversos, ¿no? Desde el ámbito doméstico, por la situación lógicamente que vive la mujer en este ámbito, como las que vive también en el ámbito, pues, laboral, en el ámbito económico, en el ámbito político. Bueno, incluye metas en distintas dimensiones para avanzar en materia de igualdad de género. Todo lo que tiene que ver con el ODS 6, que las personas tengan acceso a agua potable, a fuentes de saneamiento mejoradas. Y aquí se incluía también el objetivo 10, que tiene que ver con la reducción de la desigualdad. ¿Vale? Que por cierto, es casi a veces sale, digamos, como inercia, ¿no? Cuando se habla de agendas de desarrollo, ¿no? Reducir la pobreza y la desigualdad. Pero no es un tema menor. Primero porque tiene muchas implicaciones políticas hablar de desigualdad. Pero además, en la agenda anterior, que antes he puesto muy rápido los 8 objetivos, el objetivo de desigualdad no estaba, ¿no? Lo cual ya, digamos, limitaba mucho la capacidad, digamos, transformadora de la agenda, ¿no? Porque no se hablaba de desigualdades. Había una meta pequeña referida a la desigualdad, sobre todo de género en el acceso a la educación, algo muy específico, pero no había un objetivo amplio de reducir la desigualdad, ¿no? Cuando sabemos que en el mundo actual, pues es, digamos, uno de los elementos que lastran en mayor medida las oportunidades de progreso y desarrollo. Entonces, bueno, la incorporación de la desigualdad o de las desigualdades, digamos que fue también un elemento crucial. Entonces, todo este primer bloque sería lo que tiene que ver con poner a las personas en el centro del proceso de desarrollo, personas con estos objetivos. Habría una segunda P, que sería la que alude a planeta, que tiene que ver con proteger el planeta, ¿no? Con ya no poner a las personas en el centro, sino poner al planeta en el centro, ¿no? Cuidar el entorno natural en el que vivimos. Y aquí, en realidad, esto es un objetivo transversal a la propia agenda, ¿no? La agenda lleva ese apellido, me decía antes, de sostenible, ¿no? Que alude directamente a la cuestión medioambiental, ¿no? Por eso digo que a veces es un poco también arriesgado hacer estas segmentaciones de la agenda, ¿no? Casi todas las cuestiones, por supuesto, la de género también tiene que tener una óptica transversal, ¿no? Pero sí que hay algunos objetivos más específicamente centrados en la cuestión medioambiental, ¿no? Aquí se suelen destacar el ODS 7, que tiene que ver, pues, con poner en marcha actividades basadas en energías limpias y renovables, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética también, ¿no? Con cambiar el consumo o la matriz energética, digamos, en la que descansa nuestro modelo de desarrollo. Lo que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Con formar ciudades que respeten la sostenibilidad, que sean resilientes. Eso tiene que ver con la habitabilidad de las ciudades, ¿no? Con cuestiones, por ejemplo, con la vivienda, con la movilidad, los transportes, ¿no? Con todo lo que es la planificación urbana, ¿no? Con tener modelos de ciudades que sean sostenibles y que respeten el entorno natural.
el ODS 13, que es relativo a acción por el clima, ¿no? Que tiene que ver, lógicamente, con el cambio climático, que obviamente no podía quedar fuera, ¿no? Y que se incluyen metas que tienen que ver tanto con, digamos, con la adaptación al cambio climático como con la mitigación, ¿no? Tratar de frenarlo lo máximo posible. Y luego hay otros como el 14, que ya tiene metas más dirigidas a cuestiones de la vida submarina, ¿no? Como la contaminación de los mares, la acidificación de los océanos, ¿no? La protección de los litorales, de las costas, la sobreexplotación pesquera, ¿no? Todas estas cuestiones estarían ahí. Y el 15, que tiene que ver con ecosistemas terrestres, ¿no? También con la protección de la biodiversidad, con cuestiones de la desertificación, la deforestación, ¿no? En definitiva, todos estos pues, son un segundo bloque, una segunda P de objetivos que tienen más que ver con cuidar el planeta, ¿no? La tercera P, que alude a la prosperidad, aquí ya digo que hay un debate importante porque ya decía que el desarrollo sostenible habla de crecimiento, que además se tiene que compaginar con esas otras dos variables, ¿no? Social y ecológica. Y yo creo que el debate es fuerte, si realmente el crecimiento es necesario, es una condición necesaria para el desarrollo o no, ¿no? Hay enfoques que plantean cada vez más que no es un requisito necesario para promover el desarrollo sostenible, ¿no? Aquí la agenda, digamos, con cierta habilidad, esquiva un poco ese debate y habla de prosperidad, ¿no? Con una visión mucho más amplia y un poquito más compleja que la que recoge el concepto de crecimiento, ¿no? Entonces, hay objetivos como el ODS 8, relativo al crecimiento económico, pero vinculándolo al trabajo decente, ¿no? A que se respeten los derechos laborales, también incluso se incluyen el trato a los trabajadores y trabajadoras migrantes, cuestiones que tienen que ver con el desempleo juvenil, ¿no? Todas estas cuestiones se recogen aquí. El ODS 9, que tiene que ver digamos, con la transformación productiva que es necesaria, ¿no? en las sociedades para alcanzar los ODS, ¿no? Y aquí pues, se alude a los procesos de industrialización, a tener infraestructuras sostenibles, resilientes, a fomentar las capacidades tecnológicas y de innovación de estas economías. En definitiva, transitar, digamos, a una economía que tiene que buscar la prosperidad, pero distinta, respetando derechos laborales, respetando procesos de industrialización con otras lógicas, respetando también, como recoge lo de ODS 12, pues límites razonables de producción y consumo, ¿no? Rompiendo un poco esta visión que se señala a veces de la economía lineal, ¿no? Que tenemos una economía que producimos, consumimos y tiramos, ¿no? Y el ODS 12 pues, persigue que cambiemos ese modelo productivo seguramente hacia modelos más que se suele denominar de economía circular, ¿no? De tal forma que digamos, generemos sobre todo menos desechos, menos residuos en definitiva, ¿no? Y con ello pues generamos menor agresión al planeta. Esta sería la tercera P de prosperidad. Hay una cuarta que tiene que ver con la paz. Se pone la P de paz, aunque este ODS la verdad es que es bastante más amplio y recoge elementos mucho más variados que solo la paz, digamos que mezcla distintos elementos, ¿no? Pero bueno, por un lado, digamos, recoge metas que tienen que ver con generar contextos de paz, es decir, evitar la situación de violencia y que las personas puedan desarrollar su vida en contextos de paz, porque evidentemente en contextos de violencia, de inseguridad, pues es imposible hablar de desarrollo. Entonces recoge objetivos que tienen que ver con el fin de la violencia, de los conflictos, de actividades delictivas de todo tipo, toda esta parte de la violencia, pero también recoge una parte que tiene que ver con la justicia, ¿no? Es un problema importante en buena parte de los países, ¿no? El acceso a la justicia, el fortalecimiento de los estados de derecho en los países, ¿no? Entonces, todo esto también estaría incluido en este ODS 16, que está dentro de esta cuarta P de la paz. Y también muy importante la cuestión de las instituciones. Ahí aparece como instituciones sólidas, ¿no? Tener instituciones eficaces que permitan, digamos, gobernar bien los procesos de desarrollo, pues se ha revelado cada vez más relevante para promover el desarrollo, ¿no? Tener instituciones que funcionen adecuadamente, por supuesto, que estén exentas de corrupción, que sabemos que es un problema que afecta a muchos países, donde hay una participación democrática en esas instituciones, cada vez hay más demandas ciudadanas de participación, de buscar otras formas de relacionarse con las instituciones, ¿no? de ampliar
y profundizar en la visión democrática de nuestras sociedades. Bueno, todo eso, digamos, está dentro de esta P que alude a la paz, pero que evidentemente, como veis, pues tiene dimensiones mucho más amplias, ¿no? Y la última P, para tener esta visión panorámica de la agenda, que quizás es un poco más forzada en el título, aquí por eso tiene esta parte de eslogan, ¿no? De, bueno, de intentar a ver cómo se cuadraba esto de las 5 Ps, porque, digamos, tenía menos tirón haber hablado de 4 Ps y una A, porque en realidad la quinta P alude a las alianzas, ¿no? Pero bueno, en el inglés sí tenía sentido, que es este concepto de partnership, que a veces se traduce, lo que pasa es que no es del todo correcto, como partenariado, y ahí tendría más sentido, pero bueno, en cualquier caso, digamos, esta quinta P habla de partnership, de las alianzas, y son alianzas que se tienen que lograr, digamos, tanto entre estados a nivel internacional, como buscando alianzas globales de todo tipo, como alianzas entre actores, que luego podemos hablar un poco más de esto, porque aquí, por ejemplo, el papel de la universidad es crucial, ¿no? Cómo encontrar alianzas entre actores muy distintos para lograr los otros 16 ODS. En realidad, este objetivo 17 pues tiene un carácter casi instrumental, ¿no? Es casi un medio para conseguir los otros fines. Es decir, para conseguir esos 16 ODS previos necesitamos aliarnos, buscar las fortalezas que tiene cada actor, tratar de capitalizarlas y trabajar de manera conjunta, ¿no? Tanto a nivel internacional, entre países, como los actores que operan dentro de un determinado territorio, ¿no? Y también este ODS 17, dentro de este concepto muy genérico de alianzas, entraría todo lo que tiene que ver con cambios sistémicos, ¿no? Cambios de cómo ha funcionado el sistema internacional, que aluden pues, a tener un sistema comercial más justo, particularmente con los países en desarrollo, ¿no? Con el tratamiento de la deuda externa, que también son todos elementos que claramente han lastrado las oportunidades de progreso de los países en desarrollo, tener un sistema de cooperación realmente sólido, que funcione adecuadamente. Sabéis que, por ejemplo, la ayuda oficial al desarrollo pues, se mueve siempre en niveles mucho más bajos de lo que los propios compromisos que han asumido los donantes recogen, ¿no? El famoso 0,7 pues está muy lejos de cumplirse. En definitiva, este objetivo 17 pues incorpora cuestiones sistémicas, ¿no? De cambios que se tienen que producir en el sistema internacional para generar un entorno adecuado, ¿no? También de provisión de bienes públicos globales, etcétera, que permitan que la agenda y los otros 16 objetivos pues puedan ser una realidad. Así que bueno, este recorrido, un poco rápido, pero ya digo, para familiarizarnos con los contenidos y diseccionarla de alguna forma, y siempre con esa cautela de que en cualquier caso, bueno, tener una visión integral de la agenda, porque todos los objetivos y estos 5 pilares, estas 5 P están también muy interrelacionadas, pero nos da como resultado esta agenda que decía al inicio, ¿no? Una agenda tremendamente amplia, a veces comprensiva, ¿no? Que trata de recoger prácticamente todas las demandas e inquietudes, aunque hay algunos elementos que quizá hayan quedado fuera, luego quizá podemos hablar de esto, pero es una agenda claramente muy amplia y muy ambiciosa. Y ya por ir cerrando y dejar espacio para el debate, que al final es lo fundamental, yo creo que conviene también un poco pensar, ¿no? Y pensando, y ya digo que iré profundizando en las siguientes sesiones, en esta parte más analítica, pero un poco, bueno, ¿qué supone todo esto, ¿no? ¿Qué implica esta agenda, ¿no? Tenemos una agenda que es nueva, que amplía, recoge un poco lo que había sucedido con los ODM, pero amplía su visión, que tiene una visión muy integral, muy comprensiva, que trata de dar respuesta a fenómenos muy amplios, muy diversos, ¿no? Y bueno, ¿qué elementos de cambio, qué implicaciones cabría destacar, ¿no? Evidentemente son muchas, pero bueno, yo voy a señalar algunos elementos de cambio que son los que más generalmente se resaltan cuando se habla de la Agenda 2030 y de los ODS. El primero que yo creo que es importante tener en cuenta es, y esto yo creo que es una cuestión bastante relevante, que a veces se pasa por alto, ¿no? Y es que es una agenda que afecta tanto a países desarrollados como a países en desarrollo, ¿no? Y por supuesto poniendo muy en cuestión estas etiquetas de que a veces se utiliza países ricos, países pobres, países desarrollados, en desarrollo, países del norte, países del sur. Bueno, todas estas etiquetas están, la verdad, perdiendo cada vez más sentido, digamos, se están diluyendo bastante. Pero en cualquier caso, digamos, por los conceptos más o menos convenidos actualmente, ¿no? Sabemos que es una agenda que claramente interpela a los países
en desarrollo y a los países desarrollados. Esto no sucedía en la agenda anterior, ¿no? Los ODM era una agenda claramente dirigida a los países en desarrollo, ¿no? Se identificaban esos 8 objetivos y los países desarrollados lo que tenían que hacer era políticas de cooperación para ayudar a los países en desarrollo a lograr esos 8 objetivos, ¿vale? Pero no era una agenda, no se recogían metas que interpelasen de manera directa a los países desarrollados. Eso es muy importante porque eso ha cambiado con la agenda de los ODS, porque evidentemente hay muchos objetivos que directamente están interpelando a las sociedades de los países desarrollados, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, y eso tiene que ver con el cambio de enfoque de la agenda, que por eso digo que es uno de los elementos de cambio relevantes, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el primer objetivo, por poner algunos ejemplos, el fin de la pobreza, la agenda anterior hablaba del fin de la pobreza extrema, con el gráfico que enseñaba al inicio, y por tanto, cuando se habla de pobreza extrema, se toma esa línea absoluta de la pobreza, de número de personas que no superan la línea de 1,25 dólares al día. Y esa forma de medir la pobreza, digamos, que afecta particularmente a los países en desarrollo, ¿no? Es una medida en términos absolutos de la pobreza. ¿Qué sucede con esta nueva agenda, los ODS? Que en ese objetivo de fin de la pobreza, por supuesto, se incorporan medidas de la pobreza absoluta, como hacían los ODM, que son los prioritarios y fundamentales, eso sin lugar a dudas, pero se incluyen visiones de la pobreza en términos relativos. Es decir, los países, también los países desarrollados, tienen que medir la pobreza en función de umbrales nacionales de la pobreza, ¿no? En función de criterios relativos, ¿no? Medidas relativas de la pobreza. Cuando los países desarrollados incorporan estos indicadores, pues se observa que hay altos niveles de pobreza, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, cuando se incorpora en estos umbrales y se mide el número de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión, nos encontramos que en torno, según los últimos datos, como el 25%, 26% de la población, en torno a 12 millones de personas, esto en España, estarían en esa situación de pobreza, ¿no? Por tanto, la agenda cambia el enfoque, no solo pobreza absoluta, que afecta fundamentalmente a países en desarrollo y que por supuesto sigue estando en el centro de la agenda, sino también pobreza en términos relativos, y ya conocemos que debido a ese aumento de la desigualdad que decía antes, pues hay bolsas de pobreza muy fuertes también en las sociedades desarrolladas, ¿no? Pasa algo similar en los demás objetivos, no da tiempo a parar en todo, pero si hablásemos del objetivo 2, que hablábamos de, que se recuerda es el hambre cero, en realidad es un objetivo que habla, entre otras cosas, de la malnutrición, ¿no? Y dentro de la malnutrición, pues el problema fundamental, lógicamente, es la subnutrición, personas que no tienen acceso a los alimentos que necesitan, pero también hay problemas que tienen que ver con la malnutrición, es decir, problemas que tienen que ver también con el sobrepeso, con la obesidad, ¿no? Con una mala alimentación, ¿no? Y que esos también están muy presentes en países desarrollados, ¿no? Pasa algo similar con, si hablamos del siguiente objetivo, la cuestión de la salud, ¿no? El ODS 3, que tiene que ver con la salud. Pues igual, las cuestiones cruciales que hay que poner en el centro de la agenda, pues tienen que ver con la mortalidad materna, por ejemplo. Sigue estando en niveles muy altos, sobre todo en países de África subsahariana, la mortalidad infantil. Esas cuestiones siguen estando presentes en esta nueva agenda, por supuesto, pero además incorpora otra serie de problemáticas ligadas a la salud que están muy presentes en países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, con las enfermedades no transmisibles, ¿no? Con el cáncer, la diabetes, problemas que tienen que ver con el sistema cardiovascular, o cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los accidentes de tráfico, con las adicciones al alcohol, al tabaco. Son problemas claramente también muy presentes en sociedades desarrolladas y que esta agenda incorpora, ¿no? A diferencia de lo que hacía la agenda anterior, ¿no? Bueno, ese tipo de lógicas que se podía hacer casi en todos los objetivos, lo que revela es un poco que es una agenda que, lógicamente, tienen que perseguir los países en desarrollo, pero que también está interpelando por primera vez, y esta es la novedad, a los países desarrollados. ¿Vale? Por tanto, esto implica que es un cambio fuerte en la visión del desarrollo. En cierto modo, con bastantes matices, pero en cierto modo, digamos que la noción que operaba en el sistema internacional, ¿no? En el imaginario colectivo, era una en la que había países desarrollados, ¿no? Que habían llegado al desarrollo. Fijaros que se dice utilizando un participio, ¿no? Ya hemos llegado, somos países desarrollados, estamos en el punto de llegada, en el desarrollo. Un poco la idea que había en el imaginario era que, por tanto, los países en desarrollo, que están en gerundio, ¿no? En desarrollo, se tienen que acercar, tienen que converger hacia ese punto en el que se encuentran los países desarrollados, que han llegado al desarrollo, ¿no? Esta lógica, con muchos matices y con muchos avances, afortunadamente,
era un poco la que operaba en el sistema internacional, ¿no? Claro, esta lógica con la que funciona esta nueva agenda obliga a cambiar esa visión, ¿no? Porque está diciendo a los países desarrollados, ojo, que ustedes tienen que transitar hacia otro modelo de desarrollo. Ustedes no están en el desarrollo, porque el modelo que tienen no cumple la visión del desarrollo sostenible. Puede generar crecimiento, lo cual también es analizable, pero desde luego está claro que genera dinámicas de exclusión social, genera desigualdad y que además es agresivo con el medio ambiente, ¿no? Y por tanto, lo que está diciendo esta agenda al interpelar a los países desarrollados es que los países desarrollados también tienen que transitar hacia, digamos, un tercer punto donde se tienen que encontrar, digamos, en un modelo de desarrollo sostenible con los países en desarrollo, pero que ya esa lógica en la que estamos en el desarrollo y que se acerquen a nosotros, digamos, los países en desarrollo, lógicamente queda completamente invalidada desde esta visión. Por tanto, cambia mucho la forma de entender el desarrollo, obliga a los países desarrollados a transitar hacia otro nuevo modelo de desarrollo y a la vez abre muchas oportunidades porque no se sabe muy bien, abre un campo de, bueno, ¿hacia qué modelo de desarrollo vamos? ¿No? Se sabe con cierta claridad lo que no se quiere, pero queda por construir, digamos, el modelo realmente al que se quiere optar, ¿no? Que se quiere alcanzar. Paso por un par de ideas más así un poco rápidas y podemos profundizar en el debate para dejar por lo menos 30 minutos, pero digamos es importante tener en cuenta que tiene una doble dimensión porque es una agenda internacional, pero que a la vez se concreta en políticas públicas. Eso es un elemento también novedoso e importante. Como hemos visto, es una agenda internacional, y empezaba diciendo eso, es un compromiso internacional en el fondo, en el Foro de Naciones Unidas y por tanto responde a un compromiso concertado a escala internacional, pero a la vez lo que da sentido a la Agenda 2030 y es a lo que los gobiernos se comprometen es hacer, digamos, un cierto ejercicio de transposición, ¿no? De esos objetivos, trasladarlos a sus políticas públicas. Lo relevante de esta agenda es que aunque surge como compromiso en el escenario internacional, lo importante es cómo se traslada eso al marco de acción de los propios países, ¿no? Cómo se traslada eso a sus políticas públicas. Es una agenda, al final, de políticas públicas en todos los ámbitos que hemos visto. En vivienda, en salud, en educación, en igualdad de género. Y por tanto tiene esa doble dimensión, ¿no? Una agenda internacional, concertada internacionalmente, pero que a la vez hay que trasladar a los ámbitos nacionales, ¿no? Y por tanto eso también es un doble reto, porque los países tienen que aplicar los ODS en su territorio, tienen que tratar de avanzar lo máximo posible en esta agenda en su territorio, pero a la vez tienen que contribuir en la medida posible a que otros países, en otros territorios, digamos, se pueda avanzar también los ODS, ¿no? Digamos que ahí está la dimensión externa donde, pues, por ejemplo, articular buenas políticas de cooperación tiene mucha relevancia. Así que tiene esta doble dimensión que de alguna forma imbrica, ¿no? Esta separación rígida que siempre ha habido entre la agenda doméstica o asuntos domésticos, asuntos internacionales, bueno, se ve un poco, por lo menos, diluida, ¿no? Y es una agenda internacional, pero que solo tendrá sentido si se aplica a través de políticas públicas en el ámbito doméstico. Entonces, tener presente que es una agenda de políticas públicas es muy relevante y no dejarla como algo, digamos, etéreo que está en Naciones Unidas y que se queda ahí, ¿no? En el escenario internacional. Y un par de elementos más. Una que ya me he referido antes, que tiene esa visión integral, por tanto no voy a parar más en esto, ¿no? La interconexión de objetivos, ¿no? Que eso explicaba en parte, como decía, que la agenda sea tan amplia, que es imposible avanzar en la lucha contra el cambio climático si no se avanza en el fin de la pobreza y a su vez no se puede avanzar en el fin de la pobreza si no se avanza en igualdad de género, pero si no se avanza en igualdad o no se puede avanzar en igualdad de género si no hay avances en el ámbito de la salud, de la educación. Es decir, hay una interrelación, hay una red de vínculos tan densa que no tiene mucho sentido compartimentar los objetivos de desarrollo, ¿no? Por eso esta agenda asume esa visión omnicomprensiva, integral, que un poco lo que está diciendo también a los países es, ojo, que en ese ejercicio de transposición que tienen que hacer, de asumir la agenda, no se puede convertir en un menú a la carta, ¿no? Evidentemente habrá países que tengan puntos de partida distintos y habrá objetivos donde tengan más carencias que en otros y tienen que prestarle mayor atención, concentrar más esfuerzos, ¿no? Pero siempre sin perder la integralidad, ¿no? del conjunto de la agenda. Y la última idea que tiene que ver con esta visión que se suele señalar, que seguro que a algunas ya os suena bastante, que es esta visión de que la agenda tiene una lógica, un enfoque tanto multinivel como multiactor, ¿no? Bueno, son palabras que a veces no me gustan mucho, que es un poco la jerga casi de la agenda que se está conformando, pero vamos, alude básicamente cuando se habla de multinivel al elemento de cambio que supone que la agenda anterior, digamos, es una agenda que a veces se llama estatocéntrica, ¿no? Muy basada en el papel del Estado como actor internacional, ¿no?
Solo desde ese nivel, del nivel estatal, se tenía que articular políticas para lograr los ODM, ¿no? La agenda anterior. Lo que dice esta nueva agenda es, ojo, hace falta tener, digamos, una gobernanza multinivel, ¿no? Por encima y por debajo del Estado, ¿no? Por encima del Estado necesitamos instituciones que funcionen adecuadamente, se necesita gobernanza global, porque es bastante claro, ¿no? Que tenemos un mundo globalizado, interdependiente y que, por tanto, los estados por sí solos no van a poder dar respuestas eficaces, ¿no? A cuestiones como el cambio climático, que se viene sabiendo hace mucho tiempo. Por supuesto, la cuestión de la pandemia refuerza esta visión, pero también cuestiones como la propia estabilidad financiera, cuestiones como una adecuada gestión de las migraciones, respetando los derechos de las personas migrantes, ¿no? Hay fenómenos que claramente traspasan las fronteras nacionales y que requieren gobernanza por encima de los estados, ¿no? Gobernanza multinivel. Ya digo, hacia arriba y hacia abajo, porque también, y ese sí que es un cambio muy importante, esta agenda señala la relevancia que tienen también los gobiernos, digamos, subestatales, ¿no? Esto es lo que en el caso de España, pues ayuntamientos, comunidades autónomas, ¿no? Gobiernos locales en general tienen un papel fundamental para, digamos, territorializar y localizar la agenda, ¿no? Porque muchos de estos fenómenos son globales, pero luego hay que cristalizarlos en políticas que se aplican en el ámbito local, ¿no? O regional, ¿no? Entonces, bueno, ese enfoque multinivel es un cambio. Y para cerrar, también esa visión multiactor, ¿no? Que esta agenda, por ese carácter comprensivo que tiene, por esa ambición, ¿no? En sus objetivos, pues lógicamente tienen que movilizar todos los esfuerzos y poner en tensión todos los recursos que estén a su alcance, ¿no? Y evidentemente eso va a ser difícil de lograr solo con los actores públicos, digamos, sino que va a requerir también movilizar esfuerzos muy distintos, ¿no? Desde el sector privado, que por supuesto abre una línea de debate también importante que ahora podemos abordar, pero también desde la sociedad civil organizada, las ONG, las universidades también tienen mucho que aportar, ¿no? Se trata un poco de ese enfoque multiactor, de ver qué puede aportar cada actor, cómo integra primero cada uno de estos actores esta agenda, porque tiene, digamos, que integrar lo que implica esta agenda en su propio marco de actividad, en cómo funciona, y además qué puede aportar a lo largo de esta agenda, ¿no? Desde el carácter específico de cada actor, ¿no? No lo mismo lo que puede aportar la sociedad civil que lo que puede aportar el sector privado o los sindicatos o las universidades, ¿no? Cada uno tiene que identificar un poco, digamos, cuál es su valor añadido y que puede aportar al logro de esta agenda. Bueno, yo aquí lo dejaría para dejar justo esos 30 minutos, dando las gracias por la atención y, bueno, como decíamos, pues a través del chat podéis ahí ir trasladando las cuestiones que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Guillermo Santander. Ha sido una brillante exposición. Entonces, ahora si quieres, podemos ir comentando las cosas que han ido apareciendo a modo de preguntas en el chat, aunque yo me imagino que seguramente habrá muchas preguntas que no lleguen a escribirse y creo sinceramente que tu exposición ha dado ocasión a no solamente preguntas, sino mucha materia para reflexionar acerca de cómo estamos haciendo las cosas, cómo queremos hacer las cosas, de qué nos sirve la experiencia del pasado y cómo podemos mejorar las formas de acción en el futuro. Pero bueno, Guillermo, al chat y nos vas diciendo. Perfecto. Vale, pues podemos ir haciendo un repaso de las preguntas porque entiendo que están por orden de votación. Aquí aparecen las más votadas. El primero, el más madrugador, fue Jorge Restrepo. Algunas personas, incluso líderes en importantes organizaciones, consideran que la Agenda 2030 es una mirada de comunistas. ¿Qué podemos hacer desde las universidades para cambiar esta percepción? No sé qué va a decir Guillermo, pero yo creo que una de las cosas que podemos hacer es esta. Es decir, divulgarlo y que todo el mundo lo conozca, ¿no? Sí, como sucede yo creo con muchas cosas, ¿no? Lo primero es conocerlas en profundidad. Es verdad que la Agenda 2030 es poco conocida. Tiene la ventaja que sí que tiene una difusión mucho mayor que de lo que fue la agenda anterior, ¿no? La agenda anterior de los ODM sí que quedó como algo desconocido. Y mi sensación es que para los años que lleva esta nueva Agenda 2030 sí hay una mayor difusión que de lo que fue la agenda de los ODM. También en parte por algo de lo que intentaba explicar, ¿no? Que es una agenda que interpela a los países desarrollados. La otra agenda era una agenda que tenían 8 objetivos que tenían que lograr los países en desarrollo. Está claro. Y esta realmente sí que está interpelando a los países desarrollados, ¿no? Entonces yo creo que claramente lo que hay que hacer es conocer en profundidad la agenda que
que yo creo que está lejos de tener una mirada comunista, ¿no? Es cierto que yo creo, por ir un poco más allá, que la agenda, una de las riquezas que tiene es que, digamos, ofrece muchas lecturas. Es decir, es una agenda que se puede observar desde una lógica, digamos, continuista, ¿no? Y desde muchas posiciones se entiende que es justo lo contrario, ¿no? En lugar de, digamos, pensar que es una agenda comunista, que hay quien tiene esa posición, por lo que veo, esa percepción, hay muchos sectores que consideran que lo que es una agenda continuista, que lo que hace es maquillar un poco el sistema actual, ¿no? Pero mantener, digamos, un sistema capitalista, neoliberal, un poco de rostro humano, que se dice a veces, ¿no? Hay quien considera que no, que es más bien una agenda reformista, que sí que introduce algunas reformas de cierto calado, que no se sale del paradigma del modelo de desarrollo, pero que sí que introduce reformas importantes en la forma de relacionarnos con el medio ambiente, en cómo atajar la desigualdad, la protección social. Y luego, digamos, hay una tercera lectura que admite la agenda, ¿no? Depende de cada cual quiera optar, que es una lectura mucho más transformadora, aunque realmente si se aplica desde una visión profunda lo que esta agenda contempla, sí que obliga a cambios que casi llevan consigo un resultado que es un cierto cambio del sistema. Porque si tienes un modelo productivo que es limpio, que es sostenible, que no genera exclusión, donde se reducen o desaparecen, hace posible, las desigualdades de género y hay una igualdad entre hombres y mujeres, pues el resultado de ese sistema es completamente distinto al que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, una de las riquezas que tiene la agenda es que hay muchas lecturas. Yo creo que ahí es donde se abre ahora el reto de qué relato, digamos, se va a imponer de la agenda, ¿no? Y pues sí, me gustaría decir que dentro de lo que has mencionado, que estoy completamente de acuerdo, la forma de interpelar a los diferentes actores, me gustaría subrayar también que los que más directamente interpelados deben sentirse son las propias universidades en todo el mundo, no solamente en países desarrollados, porque las universidades, digamos, y lo sé porque me dedico a ello, digamos que tienen relaciones entre sí, son universidades de todo el mundo las que tienen relaciones entre sí, de forma que son, yo creo que una vía de comunicación y de llevar a la práctica muchas de las cosas que a lo mejor nacen en laboratorios sociales o en las buenas intenciones de las organizaciones políticas, incluida las propias Naciones Unidas, pero realmente, y creo que la justificación de este seminario web nace de ese hecho, es que son las propias universidades las que dentro de los países de todo el mundo son las que están directamente interpeladas. O sea que yo creo que eso es una cosa que a lo mejor no estaba tan claramente previsto en anteriores agendas o en anteriores impulsos a la cooperación. Y a mí eso me parece también que es un cambio significativo. Y bueno, pues quizá los cambios poco a poco van sumándose y van consiguiendo algunos de los objetivos, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Guillermo. Sí, no, vamos, completamente de acuerdo simplemente con lo que señalaba. Bueno, pues la siguiente pregunta es de Miriam Jiménez Sosa, que ¿por qué es importante ubicar los ODS 12 en el bloque de prosperidad y no en el bloque de planeta? Sí, claro, este es uno de los riesgos que tiene hacer esas compartimentaciones, ¿no? El ODS 12, que es el de producción y consumo responsable, perfectamente, como dice muy bien Miriam, podría ir en el bloque de planeta, ¿no? Y eso pasaría con muchos otros objetivos, ¿no? El objetivo 6 de acceso al agua, pues en esa clasificación que yo un poco he recogido, pues está con la P de las personas, porque las personas tienen que tener acceso al agua. Pero también el tema del agua tiene mucho que ver con el medio ambiente, con tener agua de calidad, recursos hídricos, etcétera. Eso pasa ya con muchos objetivos, ¿no? Por eso decía que, bueno, es útil para acercarse a la agenda tener estas clasificaciones, pero siempre entendiendo que las interrelaciones son muy amplias. En este caso, el ODS 12 perfectamente podría ir en el ámbito de planeta, lo que es producción y consumo responsable, y eso sobre todo lo de responsable ahí alude a que sea dentro de los marcos que soportan las capacidades biofísicas del planeta. Pero también el ODS 12, pues, por ejemplo, tiene mucho que ver con, lo mencionaba yo muy de pasada, ¿no? Con cambiar la forma de la economía, esta economía lineal a una economía circular, ¿no? Eso tiene que ver con el modelo económico, ¿no? Para generar menos residuos, ¿no? Y además el ODS 12 incluye una cosa muy importante, una de las metas, por eso yo también invito a quien no haya tenido ocasión de hacerlo a meterse en la web y un poco ir conociendo, ¿no? Cómo se desagregan las metas y demás, porque hay sorpresas de todo tipo. Y el ODS 12 incorpora por primera vez un llamamiento a las empresas. Eso es importante porque eso no estaba en la agenda anterior, es un tema muy debatido internacionalmente y aquí es la primera vez dentro de este objetivo donde se incorpora una meta que tiene que ver con que las empresas
rindan cuentas no solo, como suelen hacer, de sus balances económicos y financieros, sino también en términos de sostenibilidad, el impacto que sus actividades generan en términos de sostenibilidad. Aquí es importante porque a veces se confunde, claro, hay muchas empresas que tienen programas de responsabilidad social corporativa que tratan de contribuir al medio ambiente, lo cual pues, está muy bien, lógicamente, pero claro, aquí lo relevante no es tanto eso, sino que las empresas, como cualquier otro actor, incorporen en su actividad ordinaria formas de producir que sean respetuosas con el medio ambiente y con los derechos laborales y con la igualdad de género. Entonces, es relevante lo de S12 porque por primera vez hace un llamamiento a las empresas a que rindan cuentas también en términos de sostenibilidad, ¿no? de su actividad. Muy bien. María Jesús Legaz pregunta, ¿el Green Deal y la creación de las agendas de investigación europeas y nacionales lo que están haciendo entonces es concretar en instrumentos financieros estos objetivos? Yo no sé si es pregunta o comentario, no sé. Sí, un poco las dos cosas. Un poco las dos cosas, ¿no? Sí, muy interesante. Yo creo que sitúa además una cosa que es fundamental también por poner un poco, digamos, aunque seguramente mañana lo veréis más y mejor seguro, porque tenéis la suerte de estar con Natalia Millán, pero una de las limitaciones importantes que tiene que ver con la financiación, ¿no? Aquí habla de instrumentos financieros. Yo creo que la Agenda 2030 seguramente tenga muchos más, pero a mí me vienen, por lo menos, digamos, tres bastante claros, ¿no? Uno tiene que ver con que es una agenda, y suele decir que es una agenda discrecional, ¿no? En el sentido de que no es un marco jurídico que obligue a los países, ¿no? Y eso ya se ha revelado, la historia nos lo demuestra mucho, sobre todo en el ámbito de la promoción del desarrollo, que cuando no es un marco jurídicamente vinculante y cuando no hay lo que se dice sanciones, ¿no? Hay un régimen punitivo por incumplimientos, pues normalmente las agendas no suelen cumplirse. Yo aludí antes, por ejemplo, al clásico ejemplo del 0,7% que se iba a destinar a ayuda oficial al desarrollo y que, salvo algunos países, prácticamente ninguno cumple, ¿no? Como no hay sanciones, pues es difícil tener incentivos por todos los países, ¿no? Entonces, la cuestión de la discrecionalidad, claramente yo creo que es uno de los problemas que tiene esta agenda, pero hay uno segundo, por contestar a María Jesús, que tiene que ver con la financiación, ¿no? Un problema que tiene la agenda tiene que ver con los instrumentos de financiación, cómo se va a financiar esta agenda, ¿no? En la medida igual que es discrecional, que nada obliga, tampoco hay mecanismos automáticos de financiación. Aunque hay propuestas, pero no se han ideado formas, por ejemplo, impuestos globales que puedan tener o recaudar fondos de manera internacional para financiar esta agenda. Hay algunos experimentos, hay algunas formas de imposiciones globales que se están experimentando, pero no hay mecanismos automáticos y no hay sistemas de redistribución de los recursos fiscales a nivel internacional para financiar esta agenda, ¿no? Y eso la limita mucho. Es importante también tener en cuenta, yo decía antes que la Agenda 2030 no son solo los ODS, ¿no? Es una parte muy importante en la que se concreta la agenda, los 17 objetivos, pero la agenda tiene una visión más amplia. Y dentro de esta visión está la agenda que se llama de Addis Abeba, ¿no? Sobre financiación del desarrollo, y ahí sí que se recogen también compromisos que hay que poner en marcha y políticas que hay que poner en marcha para financiar esta agenda, ¿no? Hay un marco previsto y aquí se habla, por ejemplo, de lo que yo me estaba refiriendo, la fiscalidad internacional, ¿no? Cuestiones internacional y doméstica también, ¿no? Tener sistemas fiscales mucho más sólidos, mucho progresivos, mucho más redistributivos, ¿no? Entonces, bueno, decía que hay como tres limitaciones. Decía el tema de la discrecionalidad, de que nada obliga a los países a cumplir la agenda. El tema de la financiación, en la línea que decía María Jesús, por contestarla, que yo creo que es un elemento que hay que avanzar. Y yo ahí remito a esta agenda de Addis Abeba para quien tenga interés, pues se recogen medidas interesantes que en principio deben complementar a esta agenda de los ODS, que es cómo financiamos esta agenda. Y yo señalaría una cosa muy importante como última limitación, que es que necesitamos, yo creo, un sistema internacional o una arquitectura institucional internacional más democrática, porque cuando uno analiza cómo se toman las decisiones en el sistema internacional, pues los organismos que tienen mayor capacidad de decisión en esta estructura internacional están claramente hegemonizados por los países del norte. Desde un punto de vista objetivo, no es ni siquiera un juicio de valor, pero cuando uno analiza la estructura de toma de decisiones, por ejemplo, en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional, pongamos más el Banco Mundial porque tiene un mandato de promoción del desarrollo, lo que se observa es que es un sistema de toma de decisión en el que los países desarrollados, en función del capital que aportan, tienen una cuota de voto.
Que esto es, ya digo, sin ser un juicio de valor, ¿no? Lo que se denomina un sistema plutocrático de gobierno, ¿no? El que más aporta, más capacidad de decisión tiene. El resultado de eso es que en el Banco Mundial, que es donde se toman las grandes decisiones de financiación del desarrollo, pues los países en desarrollo no tienen voz ni participación, porque claro, la porque cuota tiene de menos poder, cuota. efectivamente, no es que tengan menos, sino que más que tienen muy poco significativa, o sea, no tienen capacidad real Claro, de incidir en las políticas, ¿no? Entonces, si realmente queremos ir a una agenda que es más comprensiva, más democrática en sentido amplio, respetuosa al desarrollo, necesitamos también que eso descanse en un sistema, en una arquitectura institucional que también dé voz y participación en términos de igualdad a los países en desarrollo, ¿no? Si no, difícil de alcanzar esa agenda, ¿no? Esto será de Miriam Jiménez Sosa, te pregunta cuáles son las principales limitaciones. Yo creo que algunas ya, digamos, se han ido exponiendo a lo largo de tu intervención, pero si quieres responder más concretamente a Sí, esta bueno, pregunta. claro, por retomar, yo señalaría esas tres. Yo creo que son las que se suelen señalar. El tema de que al final es un compromiso voluntario. Esto no es un tratado Claro. internacional que obligue jurídicamente, es una resolución de Naciones Unidas, pero es un instrumento, digamos, no vinculante, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque, claro, precisamente eso pone más el foco en el papel que tenemos las universidades, la sociedad civil. En la medida en que los estados, que al final son los gobiernos, no tienen obligación de cumplirlo, Claro. ¿qué va a hacer que se sientan incentivados a cumplirlo? Pues normalmente sus perspectivas políticas y electorales, ¿no? Entonces, digamos, si no hay voluntad política para cumplir la agenda y no están obligados internacionalmente, lo que podemos hacer la ciudadanía es, digamos, construir o forzar esa voluntad, es decir, que entiendan que hay una demanda de la ciudadanía para cumplir esa agenda, que si no puede tener un coste electoral, ¿no? Porque muchas veces, digamos que esta agenda requiere políticas, ¿no? Unas lógicas de medio, de largo plazo, y sabemos que normalmente la toma de decisión política de los gobiernos se mueven en horizontes temporales más acotados, ¿no? En ciclos electorales de 4 años. Si los gobernantes no entienden que hay una cierta demanda de la ciudadanía o de las instituciones o de las universidades en cumplir esta agenda, van a tener menos incentivos para poner en marcha esta agenda, porque no le ven un rédito electoral, no va a tener tampoco un coste electoral y no ponerla en marcha. Entonces, en la medida en que no están obligados jurídicamente, si por debajo la ciudadanía no se lo exige, digamos, hay más facilidad para que los gobiernos incumplan ese compromiso, ¿no? Mónica Samper dice que si podrías ampliar, pregunta si podrías ampliar lo que has mencionado sobre los objetivos de desarrollo sostenible 3 como objetivo relevante dentro del contexto de la pandemia actual. Yo creo que es una pregunta también que todos nos hacemos, ¿no? Claro, Tienes, sí. te interrumpo un momento, Guillermo, tienes todavía muchas preguntas, así que te diría que respondas Sí. con Vale, la voy a mayor intentar brevedad, contestar más porque rápido. ha habido muchas personas y yo creo que todas plantean preguntas muy interesantes. Claro, el ODS 3, de hecho, ya se contemplaba un poco la cuestión de las pandemias y cuando se habla de las agendas globales también se hablaba antes de bienes públicos globales y se aludía más a otros riesgos globales que tenían más que ver con la estabilidad financiera, con el cambio climático, con el terrorismo internacional. Y las pandemias ya se mencionaban como un riesgo global. Lo que pasa es que no se tenía la constancia que se tiene ahora, ¿no? Entonces, claramente ya estaba en el discurso que hasta que era ganado relevancia. Yo creo que, claro, ahí depende de la respuesta que se dé. Con la irrupción de la pandemia puede haber respuestas que lleven a dejar de lado, ¿no? Soterrar la Agenda 2030, olvidarse y dar prioridad con una óptica muy nacional a otras cuestiones, o desde una lectura, yo creo, más inteligente, más audaz, más amplia, ¿no? Entender que precisamente lo que ha mostrado la pandemia es que hace falta este tipo de agendas, ¿no? Con todos los matices, por supuesto, que se quieran, ¿no? Pero que hace falta mayores dosis de cooperación entre Estados. Yo creo que es obvio, la gestión de la pandemia revela eso, hay que cooperar entre Estados y hay que poner lo público, la protección de las personas, lo colectivo, en este caso el sistema sanitario, sistema público de salud en el centro, ¿no? Entonces yo creo que la agenda, desde una perspectiva amplia, y la pandemia debería reforzar esta visión que ya defendía la agenda, ¿no? Susana Elena Pérez, una pregunta también interesantísima. ¿Cómo se puede medir el impacto de las acciones institucionales de integración de la Agenda 2030? Claro, Es clave, ¿no?
Es clave. Yo decía antes eso, que hablamos todavía de que es la nueva agenda, pero en realidad ya llevamos 5 o 6 años, ya podemos empezar a evaluar qué se está A haciendo. medir el impacto. Y, exacto, a medir impacto. No solo por rendir cuentas, que siempre es importante, sino porque hay un proceso de aprendizaje, porque así sabemos qué cosas estamos haciendo bien y cuáles no. Entonces, aquí yo creo que es uno de los focos donde hay que mejorar. Es verdad que Naciones Unidas contempla la presentación de informes, se pueden revisar los informes de progreso, sobre todo de los países que se presentan en cierto modo, a la evaluación de Naciones Unidas y que luego ya depende de las propias instituciones cómo quieran integrar la agenda, porque esto es un llamamiento que afecta sobre todo a los poderes públicos, que son los que suscriben la agenda. Pero como decía antes, las universidades, las empresas, cualquier institución tiene, digamos, el deber ético por lo menos de integrar y tratar de aplicar lo que implica esta agenda en su propia actividad, ¿no? Tiene que ver cómo adapta Claro. los ODS a su actividad, ¿no? Muy bien. Joan Llorca te pregunta cómo se pueden hacer efectivos todos estos objetivos desde un modelo asociado a la soft law, al enfoque multinivel y multiactor, al abandonar los rígidos cauces del Estado, dejan muchas de estas medidas a la voluntariedad de organizaciones de distinta naturaleza. Dice, no es un límite controvertido. Bueno, también era voluntario al nivel del Estado, ¿no? De manera que yo supongo que puedo imaginarme tu respuesta, pero los que nos escuchan quieren escucharte a ti. Sí. Sí, bueno, tiene mucho que ver con lo que señalaba antes, claro. Al final descansa la voluntariedad y si hay voluntad política para cumplir la agenda, extraordinario. Y cuando no la hay, pues entonces la ciudadanía es la que tiene que construir esa voluntad y exigirla. Pues hace falta que la agenda se conozca y sobre todo yo creo que hace falta que la ciudadanía entienda la relevancia de lo que implica, ¿no? Lograr esta agenda, porque estamos en un contexto de emergencia sanitaria, pero climática Claro, también. también, sí. Digo esto porque yo creo que hay que cambiar el discurso de la narrativa. Yo creo que hay ahora mismo un choque de narrativa, ¿no? Y la que se imponga un poco en el futuro marcará un poco las líneas y las directrices a seguir, ¿no? Hay desde una visión que entiende que hay que replegarse otra vez al Estado-Nación, al sálvese quien pueda y, por tanto, genera dinámicas de exclusión, ¿no? De no cooperación hacia afuera. Y hay otra visión que lo que dice lo contrario, de bueno, esto es muy complejo, pero asumamos que el mundo global, que la globalización ha llegado o ha venido para quedarse, y por tanto tenemos que tratar de gobernarla, tenemos que cooperar entre todos y todas para tratar de dar respuesta a los retos que tenemos hoy en día y no nos podemos encerrar cada uno en nuestro estado de fortaleza, un poco la táctica de la avestruz, a ver si pasa un poco la globalización y luego salgo, ¿no? Esto, entre el mundo es complejo y generar gobernanza global y cumplir esta agenda no es nada sencillo, ¿no? Aquí yo creo que la pregunta a veces hay que cambiarla porque no la pregunta que hace Joan, ni mucho menos, sino la pregunta que a veces o la acusación que se hace a la agenda, que lógicamente a veces la reacción es, bueno, es que esta agenda es muy idealista, ¿no? ¿Cómo se va a lograr estos 17 objetivos tan amplios que requieren cooperación? Y eso es cierto, ¿no? Pero yo diría, bueno, y que eso es idealista, es muy complejo. Pero, ¿y qué es lo contrario a eso? Lo contrario a eso, creemos que Quedarse. Claro. vamos a poder dar respuesta al cambio climático, a la cuestión de la pandemia, al respeto a los derechos de las personas migrantes, a acabar con un modelo todavía machista y patriarcal si no cambiamos nuestra forma de entender el desarrollo y nuestra forma de relacionarnos. Yo creo que lo que ya se ha convertido en idealista es pensar que desde las respuestas clásicas, muy limitadas del Estado-Nación, de no cooperar, se puede dar respuestas eficaces a los problemas que tenemos, ¿no? Eso ya sí que no es realista, ¿no? Lo otro es muy complejo, sin duda. Cumplir la Agenda 2030 es complejísimo y hay que asumir seguramente grados de frustración de cosas que no se lograrán. Pero Claro, como decía al inicio, pero empuja en una dirección, sí. alienta un discurso. Lo otro lo que nos está diciendo es casi que bajemos los brazos, porque sabemos que los fenómenos que tenemos por delante, los desafíos, si no es a través de la cooperación, pues difícil, por no decir imposible, ¿no? El darle respuesta. José Jurado pregunta si no habría que incluir también a los países subdesarrollados en el elemento 1 del cambio. Sí, vamos, sin duda. La pena es que no da tiempo a entrar más, pero eso es fundamental porque, de hecho, decía, la agenda anterior, los ODM tenía una lógica como muy limitada, ¿no? Había países desarrollados, países en desarrollo. Los objetivos tenían que cumplir los países en desarrollo y los países desarrollados hacían cooperación para ayudar a los países en desarrollo. Ese era el esquema básico. Esta agenda no solo nos dice a los países desarrollados que tenemos también que perseguir objetivos que no estamos cumpliendo, sino que además pone sobre la mesa otra cosa muy importante que es lo que se llama cooperación sur-sur.
es decir, el propio papel de los países en desarrollo en aportar recursos, capacidades en otros países en desarrollo, en compartir, por ejemplo, experiencias. Hay muchos países en desarrollo que han puesto en marcha programas exitosos para alguna dimensión, alguna problemática que tenían y que puede ser muy útil ese aprendizaje para otros países en desarrollo, de su entorno regional, por ejemplo. Esto es lo que se denomina, frente a la cooperación, digamos, clásica norte-sur, la cooperación sur-sur, ¿no? Entonces, el papel de los países en desarrollo gana mucha relevancia, no solo, digamos, como actores pasivos que tienen que recibir ayuda y avanzar los ODS, sino también su papel activo también como protagonistas de la acción colectiva internacional, ¿no? Cada vez países del sur tienen un mayor protagonismo en la cooperación internacional. Bueno, la siguiente yo no sé si no es demasiado, una pregunta como para otra ponencia, que sería hablar con un poco más de detalle del área de salud. Un poco más de detalle exigiría, yo creo que además el área de salud exigiría casi por sí misma, podríamos decir, un monográfico que puede ser tan extenso como la vida misma, porque es inacabable. Pero ¿qué puedes decirnos así con brevedad y profundidad? Claro, sí, efectivamente, claro, esto yo ni mucho menos, no sé, ni siquiera soy experto en la Agenda 2030, pero de luego seguro que no en cada uno de los objetivos que tiene mucha amplitud y mucha profundidad, ¿no? Cada uno de ellos y hay expertos y expertas con mucho más conocimiento. Pero en el ámbito de la salud quizás lo relevante es un poco lo que señalaba antes. Digamos que hay una serie de retos que siguen presentes y yo creo que son los prioritarios en los países en desarrollo y ahí sobre todo lo que suelen señalar los informes internacionales es el tema de la mortalidad materna, que perjudica fundamentalmente a las mujeres y sobre todo en África subsahariana, y el tema de la mortalidad infantil, porque hay un número elevadísimo diario de miles de niños y niñas que fallecen además por causas completamente tratables, ¿no? Puede ser una diarrea, una pulmonía, ¿no? Entonces, ese es para mí el elemento crucial y ese afecta sobre todo a países en desarrollo. Pero lo que yo señalaba antes, por aportar algo más, es que también el ODS 3 incluye toda la parte que tiene que ver con países desarrollados, ¿no? Con enfermedades que afectan a países desarrollados, yo decía, con adicciones. Y una cosa muy importante es que yo he dicho ODS3 salud, pero es salud y bienestar, porque se incluye, por ejemplo, también cuestiones del envejecimiento activo, ¿no? La atención a personas de tercera edad para que tengan una vida física y mental y emocional saludable. Y eso, por ejemplo, en los países desarrollados también es cada vez más relevante por nuestra pirámide. Sin duda. Bueno, pues creo que nos quedan una pregunta en realidad se repite porque me da la impresión de que el tiempo pues se nos ha pillado y el hecho de lo que has estado trabajando en estos momentos revela el interés que ha despertado tu intervención. Es hablar te piden que hables un poco del Pacto de Política Alimentaria de Milán firmado a finales del 2015 que vincula un ámbito de actuación que me parece también relevante en la Agenda 2030, que es el ámbito municipal de cada país. Sí, esto es crucial. Yo antes decía un poco de pasada la cuestión bueno, digo crucial no solo el pacto de política alimentaria de Milán, porque en realidad en cada uno de sus objetivos luego hay otras agendas temáticas que se conectan. Este es en el caso de alimentación, pero sucede en otras. Pero es crucial sobre todo lo que señala muy bien, ¿no? La cuestión del ámbito municipal, decía lo del enfoque multinivel. Los ODM no hablaban nada del papel de los gobiernos locales y eso fue un error, porque evidentemente es una agenda que requiere la participación de los gobiernos subestatales por la cercanía que tienen en el tratamiento de muchas cuestiones, por competencias, ¿no? Ya tienen en el caso de España competencias de salud, por ejemplo, educación, pues sabemos que están descentralizadas, porque si queremos, por ejemplo, cambiar el modelo productivo y tener modelos económicos más asentados regionalmente o fomentar, por ejemplo, la actividad de las pymes, de lo que es la economía cooperativa, solidaria, que son otras formas de producir, pues eso también los gobiernos locales más apegados al terreno, lógicamente, tienen muchas más posibilidades de apoyar el comercio de proximidad, por ejemplo, ¿no? De formas de actividad económica que son necesarias, pero mucho más compatibles con la igualdad y con el medio ambiente, ¿no? Entonces, el nivel municipal es crucial. Bueno, pues ya no nos queda apenas tiempo, pero permitidme unas brevísimas palabras. En primer lugar, pues para agradecer a nuestro
ponente, que ha hecho una descripción brillante de la Agenda 2030. En segundo lugar, quiero agradecer a todos los que habéis participado, especialmente a los que habéis hecho preguntas, pero también, más especialmente aún, a los que están activamente escuchando desde sitios como México, donde no son horas para estar haciendo nada más que lo que deben hacerse a esas horas, que es dormir. Y finalmente, sí, también quiero decir que, bueno, pues que hay desarrollos de estas jornadas que van a ser no menos interesantes que la de hoy. Os recuerdo que mañana, martes, se analizará el alcance y potencial de todo lo que recoge la agenda y lo hará Natalia Millán, Potencialidades y límites de la Agencia 2030, y la presentará Marina García Gamero. Y permitidme que cierre esta intervención primero agradeciendo a todos los que han podido participar directa e indirectamente en que hayamos podido estar aquí escuchando las interesantes palabras de Guillermo, pero especialmente también a la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid y a las dos personas invisibles, pero que son esenciales para que esto funcione, que son David y Eduardo, que nos han estado acompañando sin hacerse notar, pero de la manera más eficaz posible, que es escuchándonos unos a otros. Y finalmente, en mi nombre, en nombre del rector también, pues muchas gracias por haber estado aquí, haber estado escuchando esta intervención, que a mí me parece que cumple también con uno de los objetivos de la agenda, que se señalaba también en una pregunta, que es cuanto mejor la conozcamos, mejor para todos y mejor para conseguir los fines que se propone alcanzar la Agenda 2030. De forma que, con mi gratitud expresa, pues dejamos esta sesión y seguimos mañana, que seguramente habrá muchísimas cosas interesantes que escuchar sobre la Agenda 2030. Muchísimas gracias a todos. Y hasta luego. Hasta luego.